Estamos ya de vuelta acá en las 8:45, abordamos el segundo tema de la noche y le ponemos en contexto. El gobierno de la República busca inversión para la estabilidad económica de Guatemala, esto por la fuerte afectación a la economía del país derivado de esta pandemia del COVID-19, y para ello se ha creado una mesa técnica que tendría la responsabilidad de coordinar las acciones para que empresas extranjeras desean invertir en Guatemala, pero es actualmente nuestro país atractivo para los empresarios, sobre todo porque, digamos, estamos en una situación complicada, no solo Guatemala, por supuesto, es toda la región, es el mundo completo, pero cómo en medio de todo eso ser atractivos para la inversión y qué condiciones hay en el país para ello. Bueno, vamos a hablar de la relación entre certeza jurídica, un elemento esencial para atraer la inversión. Y nos enlazamos a esta hora con el abogado Julio García Merlos para hablar precisamente sobre este tema, y también con Rafael Briz Méndez, presidente de la Cámara Española de Comercio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Marinés. Muy buenas noches, Mario. Espero que estén bien. Gracias por la invitación, que ustedes y sus familias estén bien. Gracias. Bueno, Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Licenciado García Merlos, pues si nos puede poner un poco en contexto hablando acerca de a qué nos referimos pues cuando hablamos de la certeza jurídica y cómo esto pues tiene un impacto, como bien ya mencionaba Mario, en el tema de volvernos un país más atractivo para la inversión. Muchas gracias. Pues sí, son conceptos muy básicos que generan estabilidad y que permiten las condiciones para que pueda haber desarrollo y prosperidad. Y esa certeza se refiere a que básicamente que los acuerdos, los contratos pueda existir la seguridad de que se va a cumplir lo ahí acordado, y en caso de incumplimientos va a haber un sistema de justicia que va a poder someter a dichas discusiones y va a poder resolverse de una forma justa, independiente y pronta. Pero nuestro sistema de justicia ya es un sistema débil, un sistema con una eficiencia calculada de un 35%, o sea, una ineficiencia del 65%. Los índices de corrupción, de impunidad, andan alrededor de esos números. Entonces, nosotros ya tenemos un sistema de justicia muy, muy, muy débil, en el que es muy difícil hacerlo funcionar. Algo tan sencillo como un contrato de arrendamiento, por ejemplo, puede durar 10 o 15 años para hacer cumplir las cláusulas de un contrato de arrendamiento. Ahora imaginémonos contratos mucho más sofisticados, contratos de montos mucho mayores. Vemos ahora sentencias y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que inversiones millonarias de 100 millones de dólares, de 1.000 millones de dólares que vienen a invertir al país, pues simplemente las suspenden y los dejan en un limbo. No es un caso, ya es una conducta, una tendencia de la Corte de Constitucionalidad de venir a lastimar un sistema ya raquítico y darle todavía el tiro de gracia en cuanto a seguridad jurídica. O sea, estamos en esta crisis buscando salir de la pobreza, generar empleo, con pérdidas de 22,000 empleos del sector formal, que es lo que se reporta. Y encima de eso, tenemos estas estocadas que vienen a darle realmente un tiro de gracia a la economía, a muchas familias que dependen del trabajo y de la inversión, y esto únicamente contribuye a generar más pobreza, a estancarnos, y impacta en todos los ambientes. La recaudación tributaria se ve afectada, y en fin, es un círculo vicioso del cual es muy difícil salir si los jueces que tienen a cargo los casos no comprenden que en sus manos está salir realmente de este atolladero en el que estamos, de este hoyo de pobreza en el que nos encontramos sumergidos. Ahora bien, señor Briz, paralelo a todo lo que ya mencionó el abogado Merlos, que digamos es una constante en el país, todas las problemáticas que enumeró, se suma a esta situación del 2020, esta pandemia, COVID-19, que pues bueno,
duro impacto a la economía, no solo guatemalteca, sino que del mundo, y pues la región centroamericana vaya que lo ha resentido. ¿Cómo ve usted en medio de todo esto pues una posibilidad para que Guatemala sea atractiva a la inversión? Porque por supuesto no vamos a pasar 5 años en confinamiento, esto hay que entenderlo así. Pero cuando todo esto vaya medianamente pasando, ¿cómo podemos ser un país competitivo en medio de toda esta situación? Pues bueno, muchas gracias por la pregunta, Mario. Pues mira, yo creo que primero tenemos que decir que en el tema de inversión extranjera, desafortunadamente desde el año 2014 ha venido en descenso. 14, 15, 16, 17, 18 y 19 hubo un descenso de la inversión extranjera. Y esto en los últimos años, sobre todo, se debió a lo que comentaba Julio, falta de certeza jurídica, falta de respeto al Estado de Derecho. Y entonces, obviamente, Guatemala forma parte de ese conglomerado de naciones, de tal manera que si no hay reglas claras para una inversión, el capital va a buscar algunos otros lugares. Teníamos altas expectativas en este año 2020 de un incremento de la inversión extranjera con el nuevo gobierno. Tan es así, les comento que nosotros en el mes de marzo, conjuntamente con el ministro de Economía y el director del INCUAD, viajamos a España. Creo que nos agarró cabal la pandemia estando en España. Y fuimos a promover un encuentro empresarial España-Guatemala que lo íbamos a llevar a cabo en el mes de mayo. Desafortunadamente ya no lo pudimos hacer, ahora lo tenemos planificado para finales de este año. Y esto lo íbamos a hacer conjuntamente con la COE en España, el ISEX, la Cámara de Comercio de España, donde íbamos a traer a las principales inversores españoles, las principales compañías españolas para invertir en Guatemala. Pero vuelvo al mismo tema del inicio de la conversación, de que esto es fundamental, tener respeto al Estado de Derecho y certeza jurídica. Cuando tenemos cortes como la Corte de Constitucionalidad, donde emite sentencias de péndulo, donde un día es de una cosa y el otro día es de otra, donde tenemos una Corte de Constitucionalidad, a manera de ejemplo, como ustedes recordarán, se impugnó el decreto 15-2020 a través de amparos inconstitucionalidades que afectan el sector eléctrico, y al día de hoy, de los 16 amparos que se interpusieron, han pasado alrededor de 50 días sin que la Corte de Constitucionalidad resuelva. De las inconstitucionalidades que se presentaron, han pasado ya más de 30 días sin que la Corte de Constitucionalidad resuelva. Pero por otro lado, sí resuelve de manera, digamos, inmediata. Yo no sé si ustedes se recuerdan de hace un par de meses que resolvió sobre el tema de la ley que promovía el turismo, en el cual ni el 1 de mayo ni el 20 de octubre deberían formar parte de esos feriados, digamos, que se le iban a dar a las personas para fomentar el turismo interno, lo cual implica, mejor dicho, que se van a perder más de 500 millones de quetzales por esta decisión de la Corte de Constitucionalidad sin ninguna repercusión. 8 de cada 9 hoteles están cerrados. Por otro lado, tenemos ahora la sentencia de Fénix, en el cual se van a perder más de 1,000 empleos directos, más de 1,500 indirectos, y así tenemos el caso de la minera San Rafael, el caso de la minera Mar. De manera que el gobierno tiene una situación difícil. Yo creo que Guatemala tenemos los elementos necesarios para promover la inversión. De hecho, y como ustedes lo han comentado en el programa, muchas empresas, sobre todo estadounidenses y de otros sectores del mundo, se han dado cuenta que no era prudente tener todo en la China, y entonces están volteando a ver a Latinoamérica. Y Guatemala podría ser uno de esos países que se podría posicionar fuertemente. Tenemos una frontera sur con México impresionante, estamos a 2 horas de los Estados Unidos, tenemos un sistema de energía eléctrica sumamente importante, ahora hasta exportamos, no digamos el tema de las telecomunicaciones,
tenemos una sociedad muy joven, de manera que yo creo que se pueden dar los elementos para que Guatemala atraiga esa inversión, por supuesto, pero respeto al Estado de Derecho, certeza jurídica y tribunales que resuelvan en base a la ley y no resoluciones politiqueras. Eso es fundamental para que se desarrolle este país. Ahora bien, licenciado García Merlos, ya en el bloque anterior estábamos hablando un poco acerca de la elección de magistrados y el retraso que ha tenido ya de 8 meses, que tuvieron que haber tomado posición pues el 13 de octubre del año pasado, y pues ya después de 8 meses aún no tenemos nuevos magistrados en el organismo judicial. ¿Qué impacto tiene este tema específicamente también en el tema de certeza jurídica? Y definitivamente esto ha afectado todos los litigios que se estaban llevando a cabo, ya que cuando se da una prórroga fuera de los plazos constitucionales, incluso algunos de los magistrados ante la incertidumbre de criterio de estar fuera del plazo legal y tenían dudas, se sentían incómodos de estar de cierta forma usurpando funciones, estaban en un limbo, sintiendo esa inseguridad de cometer incluso un acto ilegal al resolver fuera del periodo constitucional. Hubo algunas renuncias incluso de magistrados ante esta duda, y muchos otros simplemente decidieron no resolver. O sea, yo que litigo en tribunales me he dado cuenta que a partir de ese momento las salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia puso un alto de prudencia, y hay un estancamiento mayor aún a la mora judicial que ya existía, porque empiezan a jugar una serie de aspectos políticos. Los magistrados de sala y Corte Suprema en ese periodo ya estaban en elección, y como se ha dicho muchas veces, de los 5 años que están en el cargo, el último año básicamente se la pasan en campaña viendo de poder reelegirse y de tomar decisiones que no vayan a afectar la elección. Entonces, ante eso, lo que sucede es un estancamiento, porque las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema no resuelve, porque si resuelve de un modo queda bien con un sector o puede quedar mal con otro sector. Entonces, esa incertidumbre viene todavía a generar más mora judicial, más retraso judicial, a afectar, pues, digamos, al Estado, más allá de lo ineficiente que ya es el sistema de justicia. Ahora bien, señor Briz, ¿qué tendríamos que hacer entonces? ¿Esto pasa por nueva legislación? ¿Pasa por deslegislar? ¿Por qué pasa entonces si relacionamos reglas claras, estabilidad del Estado de Derecho para atraer la inversión? ¿Por dónde pasa esto entonces? Pues mira Mario, nosotros como Cámara Española, pero conjuntamente también en la Asociación de Cámaras Binacionales, ASCABI, que es la Asociación de Cámaras binacionales establecidas en Guatemala, más de 13 cámaras, pues nosotros lo que estamos tratando de promover es que se emitan leyes importantes en este país, y leyes que podrían cambiar la fisonomía de la inversión. La ley de infraestructuras, reglamentar lo del convenio 175 de trabajo a tiempo parcial, la ley de quiebras, por mencionar algunas de ellas. Y estas pueden generar la reactivación de la economía y generar más puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque derivado de esta situación que se está planteando con el COVID, yo recuerdo haber leído que con el tema en el Banco de Guatemala, que se decía que se iban a perder alrededor de 100,000 empleos en estos meses. Vemos hace pocos días que se indicaba que por lo menos el consumo de combustible se ha reducido en un 50%, y esto implica que todas las demás actividades que se generan relacionadas al mismo también han disminuido. Que los ingresos en el sector de impuestos también se han reducido dramáticamente en temas de... Entonces, lo que hay que emitir ahorita son leyes como las que acabo de mencionar y otras, resolver también el tema de las zonas francas, que como ustedes saben se han perdido cualquier cantidad de empleos,
y no hay forma que emita una opinión todavía sobre el particular y que el Congreso entre también a conocer el asunto. Entonces, de una u otra manera, se tienen que emitir todas estas leyes, se tiene que crear todo este andamiaje necesario para promover la inversión en Guatemala. Los temas de infraestructura, muy importantes, esa ley está ya tiempo atrás ahí parqueada en el Congreso, engavetada en el Congreso, y no tampoco la echan a andar. Tuvimos un proyecto muy importante que era el proyecto de la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal, que como ustedes recordarán, los diputados votaron en contra del mismo. Se perdió una inversión de 120 millones de dólares, se perdieron más de 1.700 empleos durante la construcción. El Estado perdió alrededor de 2.800 millones de quetzales en el concepto de regalías que iban a recibir. Y entonces se presenta una situación difícil. Pero te insisto que yo creo que emitiendo estas leyes y esperando que ya el Congreso por fin decida nombrar a los magistrados de Corte Suprema de Justicia y los magistrados de salas, también salgamos de ese lado oscuro, porque también manda un pésimo mensaje a cualquier inversión extranjera, donde una Corte de Constitucionalidad le obliga a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados de sala, seguir fungiendo, no obstante haber terminado su periodo constitucional. Entonces también manda un mal mensaje de decir, bueno, si ni siquiera en eso se pueden poner de acuerdo, ¿qué garantías tengo yo al hacer una inversión extranjera que me van a respetar mis derechos? Y prueba de ello están, con lo que hemos dicho, estas sentencias de la Corte de Constitucionalidad nefastas, que están haciendo que Guatemala se vea muy mal a nivel internacional, que seguramente va a implicar que hayan demandas internacionales, y espero que los magistrados asuman la responsabilidad de lo que están haciendo al día de hoy, porque algunos dicen que simplemente están emitiendo opiniones. No, señores, lo que están emitiendo los magistrados son sentencias, y ellos tienen que hacerse responsables de todo esto que le puede provocar daños al Estado de Guatemala. Ahora bien, licenciado García Merlos, en su opinión, pues también qué cambios o mejoras pues debemos hacer también como país para garantizar pues esta certeza jurídica que fortalezca el Estado de Derecho, sobre todo pues para hacer, como bien ya lo mencionaban, un país atractivo, pues esta crisis de la pandemia de COVID-19 que estamos atravesando pues también lo amerita. Es importante que el país tenga una agenda nacional, y empezábamos el año con una agenda nacional propuesta por el gobierno para mejorar todos los índices. Ya lo decía Rafael anteriormente, o sea, la inversión debe tener un ambiente amigable. Si es hostil, obviamente se va a ir a otros lugares. Nosotros tenemos que trabajar en seguridad, en definir los derechos de propiedad, en definir los derechos individuales y proteger los derechos individuales, nuestra gobernanza, nuestro capital social, las condiciones de vida, y como lo hemos hablado, la calidad de la economía y la seguridad para la inversión son importantísimas. Mientras no se den todos estos elementos, podemos perder oportunidades como la que tenemos en este momento, que puedan haber inversiones que huyan de China y que serían apetecibles para Guatemala, pero probablemente no se van a venir si nosotros no tenemos una agenda nacional y no estamos conscientes de todos estos índices y condiciones que tenemos que tener. Por ejemplo, nuestros puertos realmente están dejando de ser competitivos, y los inversionistas buscan mejor el puerto Cortés en lugar de Puerto Santo Tomás, dado que ya el puerto necesita inversión, ya no tiene la capacidad, el calado para recibir buques de gran tamaño, la tramitología, la corrupción que existe en aduanas, todos esos son factores que inciden en que Guatemala no sea atractivo. La criminalización de muchos temas, como es los temas tributarios, que por estrategias fiscales se criminalizan y se presentan acciones penales en contra de empresarios, de gerentes generales. Todo eso ahuyenta la inversión. Yo he hablado con colegas americanos que
en una ocasión, en una reunión, discutiendo un caso penal tributario, me dicen, ¿qué están haciendo con el país ustedes? Y siente uno una vergüenza ajena porque obviamente no es responsabilidad de uno una política criminal tributaria de esa naturaleza. Y me dice, mire, ¿cómo pueden criminalizar la discusión de una planificación fiscal? Están acabando con el país, ¿verdad? O sea, para lo que otros es evidente, la situación de Guatemala y, digamos, la hostilidad a esa inversión, aquí en Guatemala pareciera que no es tan evidente. Y como decíamos anteriormente, esto es importantísimo que sea una agenda de país, porque todos lo tenemos que entender. Lo tiene que entender el juez que resuelve, desde el más alto juez, desde la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema, el juez de primera instancia, hasta el burócrata de ventanilla que exige requisitos absurdos, ¿verdad? Y que hace más lenta la inscripción de una sociedad anónima, de un registro, de una escritura en el registro de la propiedad. Todos esos tiempos son índices que se van midiendo y que los inversionistas miden en publicaciones como el Doing Business, ¿verdad? El Legatum Index, y entonces ven dónde estamos situados. Entonces estamos clasificados y vamos siempre en un ranking bastante bajo. Entonces, cuando ven el ranking bajo, la poca seguridad que hay y se toman los riesgos, la utilidad que esperan debería de ser muy alta, considerando los riesgos que hay en el país. Entonces, es bastante lo que tenemos que trabajar. Todos tenemos que estar conscientes de que tenemos que mejorar, como lo vemos a veces en otros países. Por ejemplo, va uno a México y el mesero hasta el gerente de un hotel, todos están enfocados en que el turismo es una fuente de ingresos y se percibe esa cultura en todos los ciudadanos de la importancia que es mantener la industria del turismo. Y así es como se va generando esa cultura y esa... Se nos acaba el tiempo, licenciado Merlos. Quisiéramos solo cerrar muy brevemente con el señor Briz. ¿Cuándo cree usted que vamos a empezar ya a hablar de empezar a trazar planes para ser atractivos? Nuestros vecinos están en la misma situación. ¿Cómo diferenciarnos de ellos para captar pues inversión extranjera, generación de empleo? Pero ¿de qué tiempo podríamos estar hablando, tomando en cuenta en la situación en la que nos encontramos? Ya lo estamos haciendo. Mira, el propio gobierno, Mario, ya está trabajando en este tema. Hemos platicado con el ministro de Economía, Tony Maluf. De hecho, mañana tenemos una conferencia telefónica, la Asociación de Cámaras Binacionales, con el ministro, para ir retomando todos los temas de la inversión extranjera y que venga esa necesidad que tiene Guatemala de inversión extranjera, que va a generar trabajo, que va a generar riqueza. Así que el gobierno tiene claro el tema en cuanto a este aspecto. Nosotros como cámaras los vamos a apoyar, ya se lo dijimos, pero un tema muy importante, Marinés y Mario, es que, como tú lo dijiste, Mario, al principio, llevamos ya 90 días encerrados. Ningún gobierno estaba preparado para una situación de estas. Yo creo que ya llegó el momento en que se tienen que emitir los protocolos para comenzar una apertura lenta, escalonada y de manera asimétrica. Pero hay que comenzar ya. Ok, bueno. Es un problema. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Muy buena noche. Feliz noche. Buenas noches y que estén bien. Bueno, un tema por demás complicado, ¿no? Porque nuestros vecinos están en las mismas. Así es. Y cada gobierno, cada país está llevando la pandemia y su estrategia a diferentes tiempos, ¿no? Así es, y como tú bien decías, pues el tema de COVID-19 que tampoco ayuda mucho a la situación y el empleo es bastante necesario. Por supuesto. Bueno, gracias Marinés por habernos acompañado esta noche. Ustedes en casa tengan un feliz descanso.